Entonces, algunos avisos para los que están acompañando la misa, sobre todo, ¿no?, por internet. Es importante decir que como en estos tiempos estamos como limitados, ¿no?, en la manera de hacer el apostolado, entonces vamos a disponibilizar en internet varios materiales, sermones o misas transmitidas en vivo para que puedan acompañar y así como vivir, por lo menos desde su casa, la fe. Igualmente se recuerda que hoy, a pesar de que el cardenal aquí suspendió la obligación de ir a la misa el domingo, siendo el domingo el día del Señor, todavía estamos obligados a guardar el día del Señor, ¿no? Entonces, por lo menos un tiempo de oración, o por ejemplo acompañar la misa por internet, etcétera, para que podamos por lo menos guardar un momento para Dios, porque este es su día. Igualmente dice que el domingo letare, como el domingo gaudete, el tercer domingo del Adviento, el cuarto domingo de Cuaresma, esos domingos la liturgia permite reemplazar el color morado de los ornamentos de la Cuaresma por el color rosado. Ahorita no lo estamos utilizando porque no disponibilizamos de ornamentos solemnes de color rosado. Pero, por ejemplo, se ven ya las flores, ¿no?, en el altar como un sinónimo de una cierta pausa, ¿no?, en ese día que es conocido como Día de la Alegría. Lectura de la epístola de San Pablo apóstol a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico. Porque estas 2 madres son los 2 testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar. Porque el Sinaí es un monte de Arabia, que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en clamores de júbilo, tú que no eres fecunda. Porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esa libertad Cristo nos la ha adquirido. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, un día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Más qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan.
Así lo hicieron y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada después de que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte él solo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caros ministros, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy llegamos al domingo conocido como Letare, primera palabra del introito de esta misa, que quiere decir alégrate. Esta alegría del hecho que ya pasamos la mitad de la Cuaresma y que ahora estamos más cerca de Pascua de que cuando empezamos este tiempo recibiendo las cenizas, ¿no? Y la liturgia muestra eso, esta alegría, cuando permite el reemplazo del color morado por el color rosa, permite que se pongan flores o reliquias sobre el altar, del hecho de que, para mostrar esa alegría. Y hoy, ese domingo Letare, esta alegría nos viene, vamos a decir así, con una bomba. En varias partes del mundo, en Roma, aquí mismo en nuestra diócesis, los fieles se ven privados de la misa presencial o de estar presentes corporalmente en la misa y no pueden recibir los sacramentos con la misma facilidad de antes. Una realidad de último momento, ¿no? Un virus aparecido en una tierra distante de aquí, llega a nuestra tierra con el peligro, eso sí, de causar en nuestra población una gran catástrofe. Y la razón humana, llegando al conocimiento del modo como ese virus se contagia, llevó a las autoridades legítimas de la Iglesia, a justo título, en el intuito de evitar un mal mayor, a restringir de manera considerable el culto público de la Iglesia. Digo a justo título porque sería querer, diría yo, tentar a Dios, ¿no? Es decir, pues no, tengo que ir, no voy, no me pasará nada, no me voy a enfermar, nada va a pasar, ¿no? Así como a fuerzas. Pero está escrito, el Señor nos dijo en el primer domingo: nunca tentarás al Señor tu Dios. No podemos, hermanos, exigir un milagro de la parte del Señor. Y la Iglesia nos dice hoy: alégrate, cuando los fieles tienen que permanecer en casa y verse privados en su mayoría de los sacramentos. Antes entonces podíamos todos comulgar y confesarnos cada día si fuéramos al templo, ¿no? Con horarios de misa pública y de confesión bastante abundantes. Y ahora solo pueden recibir la Eucaristía y la absolución con dificultad. Tienen que intentar hacer una cita con un sacerdote y en muchos lugares ni siquiera consiguen. Y ahora viene la reflexión. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido de cualquier modo y sin devoción la comunión? ¿No? ¿Cuántas veces no se dio el trabajo ni de llegar a la misa de domingo en buena hora? ¿Cuántas veces nos hemos confesado con toda facilidad, sin salir de confesionario con un verdadero propósito de enmienda, volviendo por falta de ese propósito a caer pronto en el mismo pecado que hemos confesado y prometido no más cometer? De hecho, muchas veces solo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando para rever nuestra religión, para aumentar nuestra devoción y respeto al Santísimo Sacramento. Cuando no podemos hacer una comunión sacramental, tenemos que nada más hacer una comunión espiritual. Nuestro amor a la Santa Misa, a la que no dábamos el valor que le es debido. Aumentar nuestra contrición y compromiso en no más pecar. Ya no podemos confesar con toda facilidad. Tenemos que hacer más esfuerzo para estar en estado de gracia.
Tenemos que pedir más insistentemente a Dios que no nos deje perder su gracia. Y hermanos, todo eso nos pasa en este año en que celebramos el 150º año desde que el Papa Pío IX proclamó San José como patrono de la Iglesia Universal. San José, que hace parte de lo que llamamos la vida oculta de nuestro Señor, de su vida, antes de empezar su vida pública, obviamente, su vida escondida, su vida doméstica. Estando aún en el mes dedicado a tan gran santo, pidamos entonces su intercesión, para que nosotros que nos vemos ahora más obligados a estar más tiempo en casa, ¿no?, en una vida doméstica, sepamos ahí en donde estamos crecer en las virtudes. San José es invocado como un ejemplo de virtud, y es eso que nos dice, ¿no?, las letanías de San José, que lo nombra como realmente un espejo de virtudes, como José castísimo, José sapientísimo, en fin, ¿no? Es realmente un ejemplo de virtud y que nos tiene que enseñar por su ejemplo y su intercesión a realmente en nuestro cotidiano, en todas las circunstancias buenas y malas de nuestra vida, aprender realmente a vivir esta virtud. Podamos entonces, hermanos, crecer en la virtud para que pronto, después de esta prueba, podamos volver a nuestra vida sacramental con la normalidad, pero de esta vez no con la flojera con la cual vivíamos antes, no con la falta de devoción, no con la falta de compromiso y no más pecar, sino que volvamos ya con espíritu nuevo, que recibamos de manera mejor la comunión y que realmente renovemos nuestro compromiso de realmente no más pecar. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.